y de ver con otros ojos esta actividad. Así que bueno, profesor, ahí le doy la palabra. Está usted. Gracias, Jesús. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a este webinar. Muchas buenas noches a todos y gracias por acercarse a este espacio. Y creo que algo que lo hace significativo es que se están integrando dos áreas del saber que en un primer momento quizás no se ve la conexión de un modo tan evidente, pero vamos a ir descubriendo de que la conexión es bastante profunda. Eh, bueno, básicamente yo me he desempeñado en dos grandes áreas, que son las artes visuales y la literatura. En las artes visuales, primero como curador en el área museística, trabajando en la investigación de artes visuales desde el punto de vista expositivo y después en el estudio de la colección de arte del museo. Y desde allí hice muchas actividades culturales de promoción de lectura y de literatura, etcétera. Y luego mi trabajo como docente universitario en el área literaria y donde, digamos, hice mucho énfasis en las literaturas antiguas, en las mitologías, y tanto en mi trabajo en las artes visuales como en la literatura, siempre ha habido un factor en común que es el estudio del lenguaje simbólico y del pensamiento mítico. Entonces, justamente por eso me gustaría compartir con ustedes mis reflexiones sobre el ajedrez desde el punto de vista simbólico. Y por dónde comenzar. Me gustaría un poco para soltarnos, para romper el hielo y como para proponer un texto simbólico que sintetice en parte lo que vamos a estar conversando hoy. Quisiera compartirles un microcuento, un microrelato de una escritora uruguaya, bueno, venezolana de origen uruguayo, que se llama, es un libro, forma parte de un libro que se llama La Entrega, y el microrelato se llama Límites. De hecho, para que todos tengan el texto, se lo puedan llevar, lo puedan imprimir, etcétera, lo acabo de adjuntar al chat. Entonces, Oh, los que perfecto. quieran abrir su texto y leerlo mientras yo lo estoy leyendo, estupendo, ¿no? Ahí no sé si lo ven, Límites de Beatriz Mester. Sí, se puede descargar. Yo ahorita lo voy a abrir y voy a compartirlo. El texto dice, límites. Nunca se pudo establecer cómo fue posible, pero la noticia sobre un legendario caballo rebelde llegó de algún modo a ese tablero de ajedrez. Varias piezas se dijeron. Haremos que su ejemplo no sea en vano. Empezaron a organizarse y crearon un movimiento para abolir las viejas estructuras. Poco a poco consiguieron adhesiones. Finalmente, cuando fueron mayoría, lograron trascender la dualidad de los opuestos. Inventaron un tablero distinto, sin casilleros, y establecieron nuevas reglas. Una de ellas era que allí todos podían moverse indefinidamente y en cualquier dirección. Otra, que jamás serían apresados o muertos. Por alguna extraña razón, ese pasatiempo todavía permanece ignorado. Debido a ello, las personas no han podido aprender a jugarlo. Muy bueno. Todo el libro de Mester es excelente. Me encanta porque ya toca un tema que va a ser nuclear y que lo vamos a entender cuando abordemos el simbolismo del caballo dentro del tablero de ajedrez. Pero aquí ya está prefigurado la idea de el tablero de ajedrez como una dramatización y del tema de la lucha de los opuestos y por lo tanto también de la conciliación de los opuestos
o de la aspiración a trascender los opuestos, de ir más allá de los opuestos. Encarnado un poco por estas piezas de ajedrez que fungen de personajes del microrrelato que se revelan e intentan crear un nuevo tablero donde no haya casillas o casilleros y donde todos puedan moverse de modo indefinido y en cualquier dirección. ¿Okay? Entonces, este texto ya está sintetizando algunas de las cosas que vamos a abordar. ¿Por dónde comenzar? Yo creo que una idea que nos permite abrirnos camino en este tema es la de la escenificación. ¿Okay? Es decir, el tablero de ajedrez y el juego de ajedrez como una escenificación, como una dramatización. ¿Una dramatización de qué? De las fuerzas cósmicas, de las fuerzas cósmicas encarnadas desde la polaridad. ¿Ok? Entonces, el jugador de ajedrez estaría participando de un drama, es como una obra de teatro, donde se desarrolla una batalla entre opuestos. Y aprender a jugar realmente profundizando en sus reglas es como un proceso de iniciación. Es decir, al inicio eres el ignorante, el neófito. Y a medida que vas entrando en los misterios de ese drama cósmico, te vas convirtiendo en un iniciado. Ese creo que es como la primera idea y que nos va a abrir, es como la llave que nos va a abrir todas las claves posteriores. Una manera interesante de visualizarlo es ir a los orígenes de este juego, que aunque no son unos orígenes totalmente claros y definidos, se sabe que es de origen oriental y donde la participación de la cultura hindú fue fundamental. Entonces, en la versión hindú del ajedrez, en la antigüedad, el juego era una lucha entre los devas y los asuras. Okay. Los devas eran los dioses y los asuras constituyen una categoría difícil de traducir dentro de una moralidad judeocristiana y dentro de unas coordenadas de influencia helenística, vendrían a ser una suerte de demonios. Pero simplemente son la contraparte de los devas. Una contraparte que es indispensable, que cumple una función insustituible y que no está cargada de malignidad, sino que simplemente son los adversarios. Entonces, para los hindúes, el juego de ajedrez era una lucha entre los devas y los asuras, que si lo tradujéramos un poco a términos míticos dentro del código grecolatino, sería una lucha entre los dioses olímpicos y los titanes, como en el famoso episodio de la titanomaquia, donde los titanes intentan derrocar a Zeus. Y si lo tradujéramos al código los ángeles contra los demonios. Si lo trasvasáramos al código de la China clásica, sería una lucha entre el búho como animal nocturno, como animal lunar, versus el faisán como animal solar y diurno. ¿Okay? Entonces, esta lucha es una lucha obviamente, de polaridades. Y el tablero es simplemente el campo en donde se despliega esta batalla de poderes cósmicos.
Entonces, claro, vemos que hay unas piezas blancas, hay unas piezas negras, hay unos casilleros o casillas blancas y unas casillas negras, y que en el lenguaje del ajedrez hay columnas y hay filas. O sea, por todas partes nos estamos topando con la idea de la dualidad, de la oposición, eh, que para entenderlo con más profundidad nos puede servir mucho extrapolarlo o llevarlo al campo de la filosofía taoísta y de textos sagrados y sapienciales como el I Ching o el libro de las transformaciones o el libro de las mutaciones, que es un clásico chino sumamente antiguo, eh, y toda la filosofía que lo sustenta, que en gran medida tiene que ver con la dualidad del yin y del yang. ¿Ok? De la polaridad positiva masculina, que es el yang, de lo seco, de la acción, de lo diurno, de lo masculino, y la energía yin, que es la energía de lo femenino, de lo receptivo, de la noche, de lo lunar. ¿Ok? Entonces, esa dualidad, como dije, la podemos conseguir en todos los factores que componen el juego de ajedrez. Hay dos grupos de piezas, las piezas blancas, las piezas negras. En otras tradiciones son piezas rojas y piezas verdes, ¿ok? Pero la más conocida, por supuesto, es la de los ejércitos, por decirlo de algún modo, blanco y negro, ¿ok? Y que si viéramos el tablero desde arriba, o si hiciéramos un dibujo totalmente bidimensional, en términos simbólicos, las piezas blancas siempre están abajo y las piezas negras siempre están arriba. Y eso es muy relevante, ¿ok? Creando, por supuesto, un efecto especular, como que lo mismo que está abajo, esas piezas blancas se repite, pero en negativo, por decirlo de algún modo, arriba con las piezas negras. Y es que detrás de todo esto hay lo que puede explicarse a través del principio hermético, es decir, el principio de la filosofía hermética, de que aquello que está arriba es como lo que está abajo. ¿Ok? Lo que está arriba es como lo que está abajo y lo que está abajo es como lo que está arriba para el milagro de una misma cosa. Que esos son los primeros versos de un documento muy antiguo conocido como la Tabla de Esmeralda o Tabula Smaragdina, que es como el texto fundacional de la filosofía hermética, que es un tipo de pensamiento de origen egipcio que pasó a Grecia, y los textos básicamente que han sobrevivido son griegos, están escritos en griego koiné, en griego antiguo. Entonces, esa es un poco la idea cuando ves esas piezas blancas abajo, arriba, representando un drama cósmico donde lo que está aquí en la Tierra, en el mundo que nosotros vemos cotidianamente, este mundo de los sentidos que podemos ver, tocar, oler, es un reflejo del mundo superior, de un mundo eh, inmaterial. Y ese mundo inmaterial, a su vez, es un reflejo de este mundo. O sea que hay como dos niveles de la realidad. Por decirlo de algún modo, es como el mundo de los dioses y el mundo humano. Y si el ajedrez es una lucha entre los devas y los asuras, es decir, algo así como dioses y demonios o dioses y titanes, esa lucha entre esos dos grandes componentes sobrenaturales también implican una lucha dentro del corazón del ser humano. O sea que es una lucha exterior, pero también es una lucha interior. O sea, a nivel psicológico. Sí, también psicológico, es decir, que tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestras emociones,
vamos a ver que en la práctica eso tiene que ver mucho con el entrenamiento de todas aquellas personas que practican el ajedrez, porque realmente hay todo un proceso de iniciación y de aprendizaje, de concienciación, vamos a decir, y control De tus de impulsos. las fuerzas interiores para realmente jugar adecuadamente y ser un jugador potente, inteligente, exitoso. Se requieren dominar ciertas fuerzas interiores y desarrollar ciertas capacidades psicológicas. O sea, Entonces, somos unos iniciados. unos iniciados, así es. Todos comenzamos como ya, por ejemplo, Jesús es un iniciado porque ha entrado un poco cada vez más y cada vez más en esos misterios de esta fuerza, de esta lucha de fuerzas cósmicas y así todos los que están metidos en el mundo del ajedrez. Y cuando hablamos de el ejército blanco y el ejército negro, hay toda una lectura alquímica de esto. Alquímica como entendida como esa disciplina antigua de origen mesopotámico que pasó a Grecia y después al medioevo europeo, que consiste en un conjunto de conocimientos que versan sobre las transformaciones internas del ser y la sublimación de los elementos más burdos, más brutos, más elementales, en una energía superior, dramatizado en la transformación de los metales innobles en metales nobles, que usualmente se tiende a simbolizar en la transformación del plomo como metal innoble en el oro alquímico como metal noble. Entonces, dentro de esta disciplina llamada alquimia, las piezas negras representan un proceso alquímico llamado precipitación. La precipitación, ¿qué es precipitación en el lenguaje alquímico? Es cuando la, las cosas se hacen apresuradamente, sin pensar, sin planificación, sin estrategia, sin meditación, sin contención de los impulsos, sin autocontrol, sin conciencia de ti mismo. Un ejemplo narrativo que me parece que es muy ilustrativo para entender qué es la precipitación en la alquimia y aplicarlo al ajedrez, es el mito griego de Orfeo y Eurídice. Básicamente cuando, no voy a contar todo el mito, sino básicamente recordemos que Orfeo, que era un gran cantor, que tocaba la lira, y que cuando cantaba toda la naturaleza se conmovía, las piedras, los árboles, los animales se conmovían, se enamoró de una doncella llamada Eurídice, que era perfecta, que era hermosa, y en una de las versiones del mito se dice que el mismo día de la boda, Eurídice muere por la mordida de una serpiente, que la muerde en el talón. Siempre, Y siempre. Uno no se puede desciende al enamorar. Hades, al mundo de Uno, los cada infiernos. vez que uno se enamora pasa algo mal. No entiendo. La historia de mi vida. Y el resto de tu vida. No, no, sí, sí. Y Orfeo decide descender al Hades, muertos, volverla a la vida, y lo logra usando la música, que era su poder. El asunto es que cuando, luego de pasar todos los obstáculos, que son muchos, y convencer a los dioses del infierno, que son Hades y Perséfone, de que sí, pues de que le dieran al alma de su amada Eurídice, había una sola condición, que era que él fuera por delante, Eurídice por detrás, y que nunca volteara a verla hasta que los dos salieran completamente del inframundo, hasta que estuvieran en la superficie terrestre. Y así lo hicieron, empezaron a escalar, y en último momento, todavía dentro de los mundos infiernos, él como no escuchaba, no sabía, había como una suerte de inseguridad. Orfeo voltea para ver a Eurídice y la pierde por segunda vez. Eso es
precipitación. Es decir, le faltó estrategia, le faltó paciencia, autocontrol, planificación. ¿Ok? Eso me Eso lo es lo que dijeron la otra vez. representan las piezas negras. Y las blancas representan otro proceso alquímico llamado sublimación. Bueno, a las mujeres hay que tenerle paciencia, con permiso de la mujer que tenemos aquí, que es una gran monitora de ajedrez. ¿Sí? No Hay que hay que tener paciencia. precipitarse. No hay que precipitarse con las mujeres, jamás se precipita con las Hay que mujeres. combinarlo con sublimación. Ese es el problema. Y la Es difícil, es sublimación difícil. es la transformación de los impulsos naturales. Es la transformación de los instintos. Es la transformación de los conflictos o las tensiones interiores en algo útil o bello o provechoso. Por ejemplo, alguien que es muy agresivo, si empieza a practicar deportes, está aplicando sublimación en el lenguaje alquímico. Si alguien de repente queda en silla de ruedas y descubre que puede desarrollar otras capacidades comunicativas o intelectuales y usar toda esa energía de la pérdida en estas otras nuevas áreas, está aplicando sublimación. Entonces, eso es algo clave en el aprendizaje del que quiere dominar el ajedrez como disciplina. Tiene que aprender a enfrentar su precipitación y aprender a sublimar sus conflictos y su lado más negativo o más oscuro. Entonces aquí ya empezamos como a visualizar dentro de esta generalidad más o menos de qué trata esa lucha o esa batalla de los opuestos. Porque es que el ajedrez, en términos simbólicos, ¿a qué aspira? Aspira a la unidad. Por eso es la lucha de los contrarios, Los pero ajedrecistas esos somos bacanes, contrarios, muchachos. Somos los mejores. esa lucha de los contrarios tiene como finalidad la integración. Porque cuando lo llevamos al plano psicológico, entendemos que una mente sana es una mente que logra integrar los opuestos. Por ejemplo, cómo tú te relacionas con tu mundo interior es importante, pero tienes que equilibrarlo con tus habilidades para relacionarte con el mundo exterior. Entonces tienes que combinar tu lado más introvertido con tu lado más extravertido, o tu lado más práctico con tu lado más teórico, o tu Eso lado pasa. emocional con tu lado de que necesita acción. De hecho, yo creo que, por ejemplo, en mi caso, a mí el ajedrez me ayudó mucho a conocer mi lado interno. ¿Ok? Y el tema del externo, estamos trabajando en eso. Tenemos la tarea Ahí ahí pendiente. vamos. Ahí vamos. Seguramente eras uno cuando comenzaste a adentrarte en el mundo del ajedrez y ahora eres otro bastante distinto en gran medida gracias al ajedrez. Tal cual. No dudaría de que hay realmente un verdadero proceso, no solo de aprendizaje de técnicas ajedrecísticas como tal, sino que realmente hay un aprendizaje o iniciación existencial, psicológico, a Sí, través del de juego. hecho, por ejemplo, recuerdo que Fischer, cuando le preguntaban qué es el ajedrez, Fischer decía, el ajedrez es la vida. ¿Ok? Entonces, yo creo que todos los que nos adentramos en el juego, o sea, es indudable que nos cuesta dejar ver la vida como si fuera un juego de ajedrez. O sea, incluso a veces cuesta porque una cosa que aprendemos, y creo que es una lucha, ¿no? Una lucha porque el que juega ajedrez sabe que tiene el mundo a su control, pues, o sea, que puedes cambiar las cosas y hacer las cosas bien, ¿no? Pero llega un momento que, ¿sabes? No siempre, o sea, no todo depende de ti, ¿no? Entonces, es una lucha interesante porque habla de la integración de los opuestos, pues. Claro, Entonces, claro, el que juega ajedrez se siente el todopoderoso, ¿ok? Que es capaz de todo, controlar el mundo, pero ya va, hay cosas del mundo que no se pueden controlar. Y eso está controlar. bien, ¿ok? Y eso es muy importante. Ese tema que señalas, vamos a ver que tiene que ver con uno de los núcleos simbólicos del ajedrez. Creo que lo podremos dividir en
en dos elementos. Uno, cuando Jesús dice que no lo puedes controlar todo, de que hay una gran parte que depende de ti, pero no todo depende de ti, es porque, claro, hay un adversario, hay un otro que está jugando contigo. Y el juego del ajedrez, en términos simbólicos, tiene que ver mucho, como hemos dicho, con la conciliación o integración de los opuestos. Y el primer opuesto que hay que aprender a integrar es el adversario que está jugando contigo. Porque en gran medida el trabajo del ajedrez es aprender a ponerte en el lugar del otro, a pensar como piensa el otro, a visualizar lo que el otro podría estar visualizando, como para tú realmente jugar muy bien y poder, vamos a decir, vencer. Pero más allá de la victoria final, hay una victoria previa que es la más importante, que es el haber logrado salir de ti mismo, ponerte en la mente del otro y vivir sus pensamientos y sus imágenes, ponerte en sus zapatos. Por eso se dice que simbólicamente el ajedrez es un juego antropofágico. ¿Cómo? Antropofágico, que es, o sea, que se basa en la antropofagia, que es el ser humano que come seres humanos. Claro, en términos simbólicos. No, en términos Porque es simbólicos, como por favor. comer y consumir los poderes o cualidades del otro. Y cómo tú adquieres los poderes y cualidades del otro, poniéndote en su lugar, pensando como él, visualizando como él, para prever sus jugadas, cómo él podría resolver este juego. Y de hecho, en el juego del ajedrez, por lo menos yo que no soy experto directamente en ajedrez, pero comúnmente se habla de que se comen las piezas. Una pieza se come la otra. Precisamente es porque realmente en términos inconscientes, en el plano inconsciente, la aproximación simbólica al ajedrez es una aproximación de antropofagia, de comerse al otro para adquirir sus poderes y así tú puedes incorporar la otra edad y lograr la unidad. Incluso ahorita que yo recuerdo, yo creo que aquí todos somos mayores de edad, gracias a Dios, porque voy a tocar un tema interesante. Es que una vez yo leí, ¿ok? Ya que hablamos de la integración del otro, ¿ok? Que el ajedrez tiene que ver mucho con la sexualidad, ¿ok? Porque en realidad, cuando tú estás, cuando tú tienes una relación con una persona a nivel sexual, tú te estás comiendo a la otra persona. O sea, hay una imagen parecida, Sí, ¿ok? sí, Pero te la claro. estás comiendo desde el punto de vista simbólico, ¿ok? Porque en realidad te estás volviendo uno, ¿ok? Entonces, Así claro, es. cuando tú lo entiendes así, entiendes también el tema del ajedrez, porque en el ajedrez es lo que te está explicando, ¿no? O sea, en realidad, al yo entender al otro, capturar sus piezas, en realidad yo me estoy volviendo uno con el pensamiento del otro, ¿ok? Así es. Y eso es un nivel, Totalmente cierto. obviamente, para yo poder volverme uno con el pensamiento del otro, primero tengo que entender mis pensamientos, ¿ok? Partes de ti y sales de ti después para incorporar a tu adversario que está jugando contigo. Otro punto de vista para entender esta lucha de opuestos y la aspiración a integrarlos es ver los opuestos como representados por la voluntad y el destino, que es un tema realmente muy, muy ajedrecístico. ¿Okay? Es decir, que esos dos bandos, esos dos ejércitos que están luchando son los ejércitos de la voluntad y los ejércitos del destino. Digo que eso es un tema muy ajedrecístico porque en la pintura, en el cine, en la literatura, el ajedrez tiene que ver mucho con algo que comentó Jesús, que es ese sentirse Dios todopoderoso, porque el ajedrez es como un mundo, un cosmos que tú controlas y que tú eres el que mueves las piezas, que son como marionetas, como seres que de algún modo al moverlas tú las creas, les das vida. ¿Ok? Entonces te sientes como el demiurgo que tiene control sobre el destino de esas piezas. Y esto se toma como una metáfora de la vida, de que la vida es algo parecido a este juego de ajedrez, donde todos nosotros somos piezas de un tablero y que somos movidos por fuerzas superiores. Entiéndase, por ejemplo, fuerzas políticas,
fuerzas religiosas, fuerzas sociales, o por Dios o la divinidad o las divinidades. Entonces es un tema muy, muy recurrente. Pero cuando lo llevas al plano del trabajo individual del jugador de ajedrez, se mantiene esta idea de la lucha del destino contra la voluntad. ¿Por qué? Porque de algún modo eres libre de elegir cada movimiento. Tú decides qué piezas mueves primero, qué piezas mueves después. Hay como una decisión de los movimientos de las piezas. Pero con cada movimiento de piezas que haces, te estás atando a un destino. Porque con cada movimiento ya ese movimiento trae una serie de consecuencias encadenadas que el adversario está previendo, que el adversario está visualizando. Dice, Jesús acaba de mover esta pieza en tal posición y esto lo está conduciendo a este camino, donde solamente tiene opción a tales y tales y tales posibilidades. Entonces, como con cada acción, con cada decisión, que sería libre albedrío, que sería la voluntad, te atas más y más al destino. Pero el reto del ajedrecista sería tomar conciencia de esas dos fuerzas, tomar conciencia de su capacidad de decisión, tomar conciencia de que esas decisiones están enmarcadas siempre dentro de una estructura de encadenamientos inexorables que no se pueden cambiar, es decir, tomar conciencia de que esas decisiones están enmarcadas en un destino y entrenarse para lograr la integración de tu voluntad con el destino que impone las reglas del juego de ajedrez. Y ese entrenamiento implica un conocimiento y ese conocimiento te libera. Es decir, tú puedes prever las consecuencias de cada movimiento de las piezas y el prever ese futuro te libera porque es como en la astrología, que para qué sirve ver el futuro, sirve para prever las movidas posibles del tablero de la vida y con sabiduría saber usar tu voluntad y ejercer tu voluntad sobre el destino. ¿Ok? Por Pero eso es eso, aburrido, ¿para qué tú vas a saber el futuro si no pasa, no? claro que sí puedes hacer, porque tienes que ejercer la voluntad sobre el destino, no aceptar simplemente un destino. Y esa voluntad está en ese margen de maniobra, ese margen de acción relativo que tiene el ajedrecista con cada decisión, con cada movida de cada pieza. Eso sí, claro, cada movida, insisto, lo va a conducir a un encadenamiento de posibles movimientos suyos y del adversario, y eso es destino. Entonces es un juego interesante porque el ajedrez es un híbrido, mezcla, combina el destino con la voluntad. Y por eso las personas que realmente se meten en el mundo del ajedrez están ingresando en un entrenamiento sobre cómo aprender a ejercer la voluntad sabiamente ante las circunstancias que te plantea la vida, que es las reglas del juego y los movimientos del adversario. Para poder profundizar y avanzar en el simbolismo del ajedrez, sería bueno regresar un tanto a sus orígenes nuevamente, sus orígenes hindúes. Hablábamos de la lucha de los devas y los asuras, y no queda nada más allí, sino que la conexión, la vinculación es mucho más profunda, porque dentro de los orígenes míticos del juego de ajedrez en la India se decía que el tablero del ajedrez es el cuerpo de un asura y que las piezas que están encima son los cuerpos de los devas, de los dioses, que han luchado contra ese asura o demonio y lo han vencido. Y han construido sus casas y sus mansiones encima del cuerpo vencido de ese asura y le han impreso su forma, su energía. ¿Ok? Entonces, cuando uno
está viendo ese tablero de ajedrez, básicamente está viendo el tablero como cuerpo de un asura, de un demonio, y las piezas como los distintos dioses que lo han vencido y que están morando encima de ese asura, ¿ok? Y esto es bien interesante en cuanto a las fuerzas que están puestas en juego. No sé si conocen una obra que se las recomiendo si no la han leído, que es un clásico extraordinario de la literatura hindú, que es el Mahabharata. El Mahabharata junto con el Ramayana son las dos grandes obras épicas hindúes. Son como la Ilíada y la Odisea de la India. Y el Mahabharata es una obra sumamente extensa. Es la obra épica más extensa. Solo es superada en extensión por la vida sobrehumana de Gesar, que es la épica tibetana. Entonces, dentro de esta obra gigantesca que es el Mahabharata, pasan muchas cosas, pero lo esencial, la base, el hilo narrativo es la lucha entre los Pándava y los Kaurava, o los Kauravas, que es una lucha muy sangrienta y extraordinaria, de grandes proporciones, entre estos dos ejércitos cuyos miembros son familia, porque es una lucha entre primos. Y toda la obra conduce a un momento culminante, no un culminante, un momento intenso, como el clímax narrativo de la obra, se conoce como Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es ese episodio del Mahabharata, que es el momento clímax de la obra, y es tan famoso que se ha publicado aparte, como un libro separado muchas veces, ¿no? Y que es el momento cuando los dos ejércitos están confrontados, están cara a cara, y todo se detiene porque uno de los Pándava, que es Arjuna, está junto a su cochero, que es el dios Krishna, e inician una conversación filosófica extraordinaria que viene a ser el corazón del hinduismo. El asunto es que esos dos ejércitos se han encontrado en un campo que se llama Kurukshetra. Bueno, el tablero de ajedrez es el Kurukshetra, donde se están enfrentando los Pándava y los Kaurava. Ahora, fíjense, esto cómo lo podemos aplicar de un modo más práctico. Dije que estos dos ejércitos de Pándavas y Kauravas son primos. Es decir, que son opuestos, se van a enfrentar, pero están vinculados por algo. Cuando lo llevamos al ajedrez, nosotros solemos pensar que está el ejército blanco y el ejército negro y que son simplemente opuestos. Pero resulta que en lo profundo hay algo del ejército negro dentro del ejército blanco, que el espíritu de un ejército está en el interior del otro ejército, como el yin y el yang. Saben que el símbolo del yin y el yang, en la parte blanca hay un punto negro y en la parte negra hay un punto blanco. Es decir, que cuando estás jugando ajedrez, hay una parte del adversario dentro de ti y hay una parte tuya en el adversario. Y que esos opuestos son complementarios. Y que la meta, usualmente en el mundo terrenal, es vencer al adversario. Lo que quiere un ajedrecista es ganar. Pero en el plano simbólico y en sus orígenes se decía que el desenlace más extraordinario y más sublime del ajedrez son lo que se conoce como tablas, que es el empate. Perfecto. Es la partida perfecta. Y porque simbólicamente la máxima aspiración del ajedrez es las tablas, porque no es el dominio de un factor sobre otro, de un factor psicológico o existencial sobre el otro, sino que es la conciliación de los opuestos. Es llegar a un acuerdo, es un lazo diplomático
es saber convivir, sea lo que esos opuestos signifiquen. Por ejemplo, cuerpo y espíritu, el arriba y el abajo, la acción y la emoción, la introversión y la extraversión, la luz y la oscuridad, lo femenino y lo masculino, lo que sea, la idea es integrarlo, es unirlo. Entonces, por eso el juego tablas, como desenlace de tablas, es el ideal, ¿no? Entonces, para lograr eso, el ajedrecista tiene que desarrollar lo que los hindúes llamaban la viraj, De que era hecho, la inteligencia divina, hay una ¿sí? frase del ajedrez muy interesante que dice que en el ajedrez gana quien comete el último error, quien comete el penúltimo error. ¿Ok? Es una frase Exactamente. de unos gran maestros de ajedrez, no recuerdo el nombre, ¿no? Entonces tú te pones a ver que si llevamos esto a un plano simbólico, a un plano en la vida, o sea, en realidad para tú ganar al ajedrez necesitas que el otro se equivoque. O sea, es un error. Tú lo puedes buscar, él lo puede buscar él, pero es un error. Entonces sería como ese Orfeo, ¿ok? Que de Ujú. repente tiene a su amada, ¿ok? Y le dicen, calma, paciencia, no voltees, ¿ok? Que vas a llegar a la luz, vas a llegar al sol, estás a punto de llegar, Ujú. vas a llegar. Entonces se precipita, ¿ok? Y voltea. Entonces una partida de ajedrez Claro. sería así, o sea, cuando se pierde una partida de ajedrez o cuando se gana, cuando alguno de los dos se precipita y erra en el plan. Es decir, en términos alquímicos, cuando uno de los dos no logra llevar hasta el final la integración de la precipitación y la sublimación, es decir, no logra controlar o tomar conciencia de la precipitación y no logra sublimarlo. Claro, Entonces, ahí se equivocó, tú aprovechas ese error para la victoria, ¿ok? Y como decía, todo eso implica el desarrollo de la viraj, que es la inteligencia divina, porque así como Dios o el absoluto es una mente, una inteligencia que todo lo crea, nosotros somos un reflejo de eso y la idea es como emular esa inteligencia y el ajedrez es como el ejercicio o la disciplina ideal para poder desarrollarlo. Y entonces eso implica desarrollo de la atención, desarrollo de la observación, desarrollo de la estrategia, de la inteligencia, eh, una extensión de la mente que te permite focalizar y no perder ese foco, ¿ok? Ok, vamos un poco más al detalle. Ya estamos como entendiendo más simbólicamente el juego de ajedrez en su globalidad. Pero cuando empezamos a acercarnos, le hacemos como una lupa al tablero, empezamos a darnos cuenta de que hay unas partes del juego, hay un tablero y hay unas casillas y hay unas piezas. Cuando nos detenemos en el tablero como tal, lo primero que hay que tomar en cuenta es su forma cuadrangular. Es decir, que hay toda una simbología del cuadrado en el ajedrez que es muy, 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 muy importante es la unión de los dos porque triángulos. sí, que conforman ese cuadrado, exactamente. Ahorita vamos a hablar de lo del triángulo por el tema del alfil y las diagonales, Claro. ¿no? Pero entonces ese número 4 es clave porque el número 4 simbólicamente tiene que ver con el cuadrado, por supuesto, y con el elemento tierra. Y el elemento tierra, que está compuesto de silicatos, es un elemento muy antidinámico. O sea, cuando analizamos la Tierra científicamente, está compuesta de silicatos. Y los silicatos eh, no cambian al menos que tú los rompas. Por ejemplo, Claro. una mesa está hecha de silicatos. Si es de madera, si es de fórmica, todos esos son tipos de silicatos. ¿Cómo tú modificas eso? Serruchando, cortando, rompiendo. Entonces hay como una gran resistencia al cambio en la simbología de la tierra. Entonces, esa tierra es el mundo físico. Ese cuadrado del juego de ajedrez es el mundo manifestado, el mundo físico tangible, manifestado en las coordenadas existenciales, que son coordenadas temporoespaciales. Son los 4 puntos cardinales, Claro. que serían las coordenadas espaciales, y las 4 estaciones, que son las coordenadas temporales.
Entonces, por eso ese juego del ajedrez es el cuadrado, que es la Tierra, que es este mundo manifestado en nuestras coordenadas de tiempo y espacio. Por eso es el Kurukshetra, ¿ok? Y es la estabilización, es la capacidad de concreción, es la capacidad de planificación, que son cualidades que el ajedrecista tiene que aprender a desarrollar. Por eso el terreno sobre el que trabaja el ajedrecista es un cuadrado y por eso no tiene otra forma. ¿Ok? Por eso no es un rectángulo o un círculo u otra forma geométrica, ¿no? Ese 4 tiene que ver con los dos solsticios y los dos equinoccios. El solsticio de invierno y el solsticio de verano, el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño, que forman una cruz y que tenía connotaciones desde su origen en la India, connotaciones astrológicas de la astrología védica, que era la astrología de la India clásica, que ellos desde un inicio concibieron el juego del ajedrez con una serie de correspondencias astrológicas. La primera es que el tablero está representando ese número 4 porque está representando los dos solsticios y los dos equinoccios, las 4 estaciones y las 4 direcciones del espacio y el recorrido del Sol a través de esos solsticios y esos equinoccios. ¿Ok? Entonces, en los equinoccios, el día y la noche duran igual. Y en los solsticios, o la noche dura más que el día, o viceversa. Como dijimos al inicio, el ajedrez está organizado en su tablero por columnas verticales y filas horizontales. Y todas las columnas y filas tienen 8 casillas. Entonces, que está basado en el mismo número 4, 4 más 4, 8. Entonces, por eso todo el tablero es el 4 al cubo o, o el símbolo mismo del cubo. Vamos a ver que entonces está en el sentido bidimensional el cuadrado y en el sentido tridimensional el cubo. Entonces, bidimensionalmente vemos un tablero como un cuadrado. Y cuando vemos este 8 por 8, vemos cómo se construye el cubo en el sentido tridimensional del término. Y ese 8 por 8 da 64 casillas. Todo esto tiene un sentido simbólico bastante profundo. Ya vimos que el 4 tiene que ver con ese terreno de concreción, estabilización y desarrollo en las coordenadas temporoespaciales. El 8, por otro lado, los hindúes lo asociaban a los 7 planetas clásicos, que son los mismos 7 planetas clásicos de la astrología occidental, es decir, Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, pero le añadían a Rahu o Rahu, que encarna a los eclipses. ¿Ok? Y ahora, ¿por qué todo el ajedrez está organizado a partir del número 8? 8 casillas en las filas, 8 casillas en las columnas. Ese 8 por 8 que da los 64. Es porque es un número, dentro de la numerología, es un número muy mental, como lo es el ejercicio del ajedrez. Y es el número del equilibrio. Hasta el mismo número en su despliegue gráfico implica una dualidad que se debe equilibrar. El círculo superior del 8 y el círculo inferior del 8 están representando esa dualidad que debe establecer un equilibrio. ¿Okay? El 8 es es el número del movimiento cauteloso. Es el número del movimiento con reserva, con estrategia. El movimiento lento, pausado, meditado. Eso es lo que simboliza el número 8. Es el movimiento el que se debe desplazar un escalón a la vez.
Entonces, si vemos una pieza, si visualizamos el tablero, hay 8 filas. Recordemos, por ejemplo, algo que va a ser muy importante cuando el peón corona, ¿verdad? Es porque llega a la fila 8. Ujú. ¿Ok? Y se sublima. Entonces, eso es como una escalera que en el campo simbólico se ha comparado a la escalera de Jacob en la Biblia, donde cada escalón representa un reino. El primer escalón representa el mundo material indiferenciado, todo este mundo matérico del cual formamos parte. El segundo escalón, el reino mineral. El tercero, el vegetal. Después el animal. Después el humano. Después el reino de los ángeles. El reino de los arcángeles. Y finalmente el reino crístico y el Dios Padre. Entonces, de allí un poco ese peón, por poner el ejemplo del peón, que va avanzando por todos estos reinos, subiendo en esa escalera, en ese proceso iniciático de ascensión, y el último reino, que es el reino del Dios Padre, ha logrado la totalización, la unión de los contrarios, ha logrado conocerse plenamente y dominarse plenamente, y por eso el peón puede exigir al coronarse cambiar de pieza. Al coronarse, por ejemplo, puedes pedir sustituir el peón por una reina, por una dama, ¿verdad? Que es una pieza muy potente. Y lo puedes hacer porque has logrado la trascendencia que implica haber pasado por todos esos reinos e integrarlos. Integrar en ti lo que representa cada uno de esos escalones. ¿Ok? También el 4, recordemos que el tablero es el 4, representa la cruz. ¿Ok? Y la cruz es la unión de los contrarios. Y la cruz está asociado dentro de nuestra cultura judeocristiana a la crucifixión y por lo tanto al sacrificio, como sucede con el peón, que de algún modo es como nuestro símbolo más inmediato de que todos somos como esos peones pequeños dentro de este mundo infinito y complejo que están avanzando y que necesitan hacer muchos sacrificios. Por eso los peones son las piezas que más se sacrifican en el juego, ¿no? Y nunca van para atrás. Y no hay marcha atrás. Es un proceso que no tiene reversa. Y entonces, el número 8 son 2 cruces. Es como cargar con tu cruz, pero en vez de una, cargas 2. ¿Ok? Es como una multiplicación simbólica de 2 cruces que da numerológicamente al número 8. Y de allí entonces la relación con aquello que exige esfuerzo. Por eso en numerología, el 8 es el número de aquellos que no deben nunca confiar en la suerte, en el azar, sino en el trabajo duro, planificado, en el esfuerzo, en la meditación, en la estrategia. Y precisamente este 8 está asociado al cubo porque implica los 8, como me corrigen si me equivoco de término, los 8 ángulos del cubo. Ujú. ¿Ok? ¿Sabes que se me viene una imagen a la mente? Ahorita, ok, bueno, y a todos los que juegan ajedrez también se les puede venir. Que el profesor cuando nos hablaba de simbología, nos hablaba de que obviamente en el término del ajedrez, digamos el ideal simbólico, estamos hablando ahorita en términos simbólicos, una partida perfecta sería una partida a tablas, ¿ok? Y ahora cuando nos habla de que la cruz simboliza el 4, ¿ok? Y que el cubo, que es una doble cruz, simboliza el 8, ¿ok? Si me equivoqué, me corrige. No Me está viene la bien. imagen, me viene la imagen, ¿no? De interpretación de que cuando una partida es tablas, los jugadores de ajedrez que hacemos, llevamos los 2 reyes al centro, ¿ok? ¿Y cuál es el símbolo por excelencia del rey? La cruz, ¿ok? Entonces Sí, que lo lleva encima. cuando una partida de ajedrez alguien gana, ¿qué hace la persona? Pone su rey en el centro, ¡pum! Eso es señal de que ganó, pero pones solamente un rey. Pero para los que son árbitros, para los que juegan, cuando una partida es tabla, tú miras el tablero
Y solamente con ver a los dos reyes en el medio, ya tú sabes que la partida fue un empate. No tienes que preguntar. ¿Ok? O sea, puedes preguntar para verificar, pero ya tú, eso es como un lenguaje interno del ajedrecista. Ya se entiende. ¿Ok? Entonces, me da la imagen de que, bueno, claro, en realidad lo que pudieras, o sea, si vamos a un nivel más simbólico, estás dando es entender de que, mira, lograr esa sublimación, ¿no? En realidad, o sea, como que todo va a eso, ¿no? ¿Okay? Exactamente, es una excelente interpretación de la doble cruz y es su asociación con el cubo y con el 8, Todavía me queda algo de lo que he que aprendido, por ahí me queda. no, súper excelente, excelente asociación e interpretación. Y de hecho, entonces, por eso todo gira en torno al 8, que es un número, como he dicho, de movimientos, insisto, planificados, meditados, de estrategia, de que no se deja nada a la suerte, de esfuerzo. Y el cubo tiene que ver mucho con eso, porque cuando Ana interpreta simbólicamente el cubo es una figura geométrica regida por Saturno, que es el planeta que está asociado al dios Cronos y al dios Saturno en la cultura griega, en la cultura romana, y que está vinculado con aquello que toma esfuerzo y que toma tiempo. Saturno astrológicamente tiene que ver con las dificultades, es el gran maestro que enseña a través de las limitaciones y que exige paciencia, ir paso a paso, no precipitarte, este, y se domicilia en el signo zodiacal de Capricornio, que es el estratega por excelencia. Entonces, es interesante eso. Igual el 8 en astrología tiene que ver con el octil, que modernamente se llama semicuadratura, que es un ángulo de 45 grados y que está señalando la octava parte del círculo zodiacal. Y este ángulo de 45 grados tiene que ver en astrología con dificultades, con esfuerzo, con una tensión interior, que es, volviendo al juego de ajedrez, todo este juego saturnino del cubo, del 8 y de la doble cruz. El 8 también es el símbolo de ese equilibrio de los opuestos, representado por los dos círculos del número 8. ¿Cuáles son los opuestos? El mundo material, el mundo espiritual, cuerpo y mente, lo masculino y lo femenino. Es como una especie el 8 es como una especie de gran balanza universal que intenta ver lo que tienen en común los contrarios para poder conciliarlos. También si colocan el 8 horizontalmente, da el símbolo del infinito. Claro, que es el símbolo del rey. Sí, y el símbolo de, digamos, la partida de ajedrez en su aspiración final, que es la trascendencia, trascender los contrarios, como el cuento de Beatriz Mester que leímos al inicio de la sesión, donde estas piezas que son personajes querían trascender los opuestos y querían un tablero sin casillas. Precisamente eso, esa trascendencia de los opuestos es la llave hacia el infinito, que sería ese número 8 horizontal. ¿Ok? Son 8 peones y cada 2 peones encarna una suerte de rol social que también puede interpretarse simbólicamente, que esa es una parte muy, muy rica del simbolismo del ajedrez. Uno de los peones representa al herrero, otro de los peones representa al herrero, otro representa al jugador, otro representa al labrador, otro representa al escriba o al notario, otro representa al médico, otro al mercader y otro al esbirro. Entonces, estos 8 roles sociales representados por cada peón implica no solo una cartografía de la sociedad clásica, antigua, sino que también tienen una lectura simbólica muy interesante porque tiene que ver con funciones psicológicas que están dentro de nosotros. Todos participamos
del médico, del herrero, del tabernero. Es decir, el tabernero, el que tiene que ver las bebidas alcohólicas, el que tiene que ver con nuestro lado dionisíaco, o el médico, el que puede encarar la muerte y generar un proceso de transformación o de regeneración. O todos tenemos el labrador, que es el que trabaja esforzadamente y pacientemente transformando los materiales brutos en cosas prácticas. ¿Okay? O todos tenemos al jugador interior, que es nuestro lado lúdico, nuestro lado niño, nuestro lado de demiurgo, que es un mundo. Eso es, ¿no? El mercader. Tenemos roles dentro de nosotros, ¿no? Ahora, las 64 casillas del ajedrez es un tema fascinante. Quizá no lo podemos como abordar con toda la profundidad porque es complejo, pero sí me gustaría señalar que una imagen que nos puede ayudar a entender la naturaleza, el simbolismo de esas 64 casillas, nos lo brinda nuevamente el I Ching, el libro de las mutaciones o transformaciones, este libro chino clásico, hermoso, que precisamente trabaja con un lenguaje gráfico que parte de 2 trigramas, que son, un trigrama es un gráfico compuesto de 3 líneas. Solo existen líneas enteras o líneas quebradas. Entonces, 3 líneas, sean enteras o quebradas, forman un trigrama. Y los 2 trigramas base es el trigrama que representa el cielo y el trigrama que representa la tierra. Y como en la unión de estos 2 trigramas nacen otros 4 trigramas, formando en totalidad 6 trigramas, que al combinarse dan en todas las posibilidades de combinación que permiten, generan 64 hexagramas. Un hexagrama es la unión de 2 trigramas, es decir, un gráfico de 6 líneas que cada una de esas líneas pueden estar enteras o quebradas. Entonces, todo el I Ching se basa en esas 64 hexagramas, esos 64 gráficos. Cada hexagrama tiene una simbología y está representando situaciones arquetípicas universales en las que el ser humano participa en cualquier tiempo o lugar del orbe, del planeta. Y cómo la vida es una transformación de una situación a otra. Por eso es el libro de las transformaciones, porque lo único que no cambia es el cambio. Estamos en constante cambio, pasando de una situación arquetipal a otra situación arquetipal. Y hay, según el I Ching, 64 situaciones arquetipales disponibles. Cuando trasladamos esto al campo del ajedrez, entonces tenemos 64 casillas que representan 64 posiciones más disponibles. Y esas 64 posiciones son situaciones estructurales o arquetipales, como tipos de escenarios humanos que existen. Y el jugador de ajedrez entonces se enfrenta al destino, que son esas 64 estructuras. Es destino porque no las puede cambiar. Son 64 casillas y nada más, ni una menos ni una más. Y sobre ese destino ejerce su voluntad, que son las decisiones de las movidas de cada pieza. ¿Ok? Por eso el 64 es el número de la realización de la unidad cósmica. Y de un comienzo hemos insistido en que el ajedrez aspira a la unidad psicológica, a la unidad de los contrarios, a esa conciliación. Profe, Y claro, en 5 minutos vamos ahí para que la gente pregunte. Ok, claro. Para finalizar esta parte numerológica, 64 en numerología se suma 6 más 4. Esas son unas reglas internas de la numerología, ¿verdad? Y queda 10. Y en numerología siempre se debe llevar los números a una sola cifra. Entonces,
1 más 0 da 1, que es la unidad. Por lo tanto, ese 64 es la vuelta a la unidad. Por eso el juego de ajedrez es una invitación a la unidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es ese paso del 64 al 1? Por último, me gustaría comentar brevemente la simbología de las piezas. Ya hablamos de los peones. Me gustaría hablar algunas ideas que no comenté sobre el peón. Uno que representa dentro de esta batalla, este ejército, de esta guerra, a la tropa ligera. Representa al pueblo llano, a la plebe. Pero también a nivel psicológico representa al ser humano en sus pasiones. El ser humano común y corriente que se enfrenta a ese destino y que no puede echar atrás, como nosotros no podemos devolvernos en el desarrollo de nuestro destino. Siempre es de cara al frente. También algo interesante del peón es que avanza frontalmente como una torre, pero conquista piezas como un alfil, o sea, en diagonal, en un ángulo de 45 grados. Vamos a ver que la torre tiene que ver con el avance material. Es decir, que el peón, al avanzar como una torre, hace los avances terrenales, los avances materiales, pero no puede conquistar piezas adversarias de frente, sino siempre diagonalmente. Por lo tanto, las verdaderas conquistas son en diagonal. Y la diagonal, como vamos a ver cuando estudiemos el alfil, es el movimiento espiritual. O sea que si los avances son terrenales, las verdaderas conquistas son espirituales. Eso con respecto al peón. Con respecto a la torre, que antiguamente se llamaba el castillo, y en el ajedrez hindú era el elefante. El elefante. Representaba los carros de la guerra. ¿Okay? Si el peón era como la tropa ligera, las torres son los carros de guerra. Y representa a los artesanos, a cualquiera que encarnara un oficio que supiera realizar. Representa la columna o el eje. Claro, dentro de cada bando hay 2 torres. Y eso tiene toda una simbología muy rica que tiene que ver con las 2 torres de Hércules, con las 2 torres de los templos masones. Tiene que ver con las 2 torres del árbol sefirótico de la cábala judía, que representa las cualidades o atributos divinos. Entonces una columna representa a la ley o al rigor y la otra columna representa a la gracia, cuando hablamos de gracia divina. ¿Ok? Entonces, ¿qué está invitando las torres? A que nosotros psicológicamente unamos la ley, que es el orden, y la gracia. ¿Ok? Porque Dios otorga cosas por ley o por gracia. Y algo muy interesante es que la torre marcha horizontal y vertical, nada más, que es un movimiento bastante, simbólicamente hablando, bastante viril, bastante del mundo de la lógica, a diferencia de los movimientos diagonales de la reina, por ejemplo, o del alfil, que son movimientos más intuitivos y espirituales. ¿Ok? Y claro, la torre, al hacer ese movimiento horizontal y vertical, dibuja un ángulo de 90 grados. Y que es un ángulo muy antidinámico, como sabes, de cosas que no se puede mover, la solidez de la torre. Por su lado, el alfil es muy interesante porque, como dije, el movimiento es diagonal, representa el obispo, y hemos dicho que el movimiento diagonal tiene que ver con el movimiento del espíritu. ¿Ok? Si el movimiento de la torre es el movimiento, porque la torre representa el cuerpo humano y el alfil representa el espíritu. Por eso el cuerpo humano tiene esa angulación de 90 grados, porque es la parte, nos recuerda al cuadrado y el cuadrado al mundo de la materia. En cambio, la diagonal nos recuerda al triángulo,
que es la figura geométrica del espíritu. De allí que en ciertas tradiciones al alfil se le conozca como bishop, que es el obispo. En la cultura hindú representaba a los elefantes como tales y representaba el clero, otra vez el tema espiritual, clero, obispo. Y lo que hace es expandir el movimiento dinámico e intuitivo y sabio de la reina. ¿Ok? Porque sabes que la reina, bueno, es una pieza temible que se puede mover prácticamente como le dé la gana. Entonces lo que hace el alfil es amplificar eso. Por eso el alfil tiene tanta energía, por decirlo así, y de allí que está asociado al planeta Marte. Alfiero significaban predilecto de Marte. ¿Ok? Y Uy, como que se puso señal. obviamente representa el animal caballo y representa al caballero montado sobre este animal. Sociológicamente una figura, ¿verdad?, insólita en términos simbólicos, porque es como la integración del alfil y de la torre. Porque todos los movimientos que puede hacer el caballo en el tablero es una combinación del movimiento de vertical y horizontal de la torre con el movimiento diagonal del alfil. Para visualizarlo rápido y de modo más didáctico, les comparto esta imagen donde, digamos, se sintetizan todos los posibles movimientos del caballo en el tablero de ajedrez. Y como ven, es una integración de los movimientos de la torre y del alfil en el plano simbólico. Entonces, claro, ¿qué es lo que está haciendo el caballo? El caballo está integrando el cuerpo, que es la torre, y el espíritu, que es el alfil. Por eso en el cuento de Beatriz Mester que leímos al inicio de la sesión, el protagonista es el caballo y es el que propone la revolución de trascender los opuestos creando un tablero sin casillas. Claro, porque solamente el caballo es el único símbolo del ajedrez que es capaz de lograr eso. Claro, está integrando juntos, forman como una especie de trinidad humana. Es decir, torre, alfil y caballo forman como la trinidad del ser humano. ¿Okay? Los opuestos y la unión de los opuestos a través del caballo. De hecho, hay un texto antiguo griego de Platón que se llama Fedro, donde él precisamente habla del caballo con esta misma simbología, dando a entender que el caballo es el que puede, digamos, él pone la imagen de un auriga, de un conductor que conduce un carro movido por dos caballos, ¿ok? Y que son los dos caballos del tablero de ajedrez cuando lo llevamos a este tema. Y que cada caballo tiene un color distinto, ¿no? Y que representa uno la razón y el otro el instinto. Y que el conductor del caballo lo que hace es integrar esos opuestos. ¿Cómo logro un acuerdo entre mi razón y mis instintos? ¿Ok? Entonces, esa imagen del conductor de los dos caballos es la misma imagen del arcano mayor del tarot que se llama el carro, que es un hombre que conduce un carro con dos caballos y cada caballo tiene un color distinto. ¿Ok? Entonces, es súper interesante que el caballo, como ven en la gráfica que compartí, sus movimientos forman el símbolo de la esvástica. No sé, la esvástica es este mismo símbolo de la cruz gamada. ¿Lo ven en la imagen que les compartí? Yo se las voy a abrir otra vez para que la vean. Ajá, sí, la esvástica. Como ven, ajá, la esvástica, lo ven en la imagen 12, 13, son las esvásticas, la esvástica lunar y la esvástica solar. La figura 14 es la unión de las dos esvásticas, ¿ok?
y las otras son variantes de las esvásticas, ¿ok? Entonces, eso es lo importante del caballo, que es un símbolo fascinante. Fíjense que el caballo tiene un rango de acción de 8 casillas, más la suya, más la casilla donde está puesto el caballo, dando el número 9, que es precisamente el número anterior, obviamente, al 10, que es la unidad. Por eso el número 9 es el número de los finales y de la trascendencia a algo más. Por eso que el caballo del ajedrez representa el paso de un estado del ser a otro estado del ser. Por eso cuando se mueve el caballo en el tablero de ajedrez, el caballo siempre termina en una columna distinta a la inicial y el caballo siempre termina en una casilla del color opuesto a la casilla inicial. O sea, comienza con un color y una columna y termina con otro color y otra columna. Eso está simbolizando el paso de un estado del ser a otro estado del ser, que es el paso del 9, que es el número como de los infiernos, de la muerte, del límite, porque es el último número de una cifra. Y después comienzan los números de 2 cifras, comenzando por el 10. Y finalmente, la reina y el rey están representando el meollo del ajedrez, que tiene que ver con las dualidades. La reina estará representando lo femenino, la intuición, la sabiduría, la emoción, la noche, la luna, la introversión, mientras que el rey está representando la razón, está representando lo solar, lo diurno, la extraversión, etcétera, etcétera, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención es que la reina se mueve muy distinto al rey. Es decir, la reina tiene un movimiento súper amplio, súper ágil, puede moverse como quiera. Es muy libre en ese sentido porque está representando el movimiento de la intuición y es el movimiento femenino por excelencia. Mientras que el rey se mueve poco, o sea, puede dar un solo paso a la vez, el movimiento es muy restringido y no se puede mover en todas las direcciones, ¿verdad? ¿O sí? Si no me equivoco. Hay que me corrijas eso. No, el rey se puede mover a todas las direcciones. Todas las direcciones, pero solo un paso Solamente a la un vez, paso, ¿verdad? sí, solo un paso a la vez. Exacto. ¿Por qué? Porque así funciona la razón. La razón te dice que tienes que visualizar una cosa a la vez y dar un paso a la vez, ir solucionando tu problema paso a paso, controladamente. En cambio, la intuición femenina es muy distinta. Capta las cosas globalmente y tiene una amplitud de movimiento extraordinario, que es lo que le pasa a la reina. La reina representa el poder temporal, mientras que, o sea, el poder en este mundo, y el rey representa el poder espiritual. Por eso todo gira en torno al rey, y cuando obviamente se derroca al rey es el jaque mate, y ahí finaliza todo. Cuando se doblega o se destruye el poder espiritual, no hay más nada. Por eso el rey representa eso, también representa la esperanza, porque es lo último que se pierde Es en el verdad. tablero de ajedrez. No, lo mismo que se pierde. Entonces, bueno, eso es un poco, claro, hay más, mucho más. Es un juego muy complejo, muy Coño, rico, vamos a tener muy que hacer un profundo. seminario de esto. Sí, es como para dar en varias Bueno, sesiones, pero sí quería como pasearme rápidamente por cada una de las piezas del tablero y entender un poco su simbolismo. no, y verdad, bueno, yo creo que fue, o sea, muy, muy enriquecedor para todos los que estamos aquí. Incluso yo creo que, por ejemplo, yo tengo ya 13 años inmerso en lo que es la enseñanza del ajedrez. Y de verdad que, bueno, muchas interpretaciones que está dando el profesor, primera vez que las oigo, y creo que son muy válidas, ¿no? Yo creo que si uno hace las comparaciones, son muy válidas. Yo creo que una de las cosas importantes que todos los jugadores de ajedrez siempre creemos que, bueno, por ahí hay una frase que dice que para ser jugador de ajedrez no hay que ser una persona normal, ¿ok? Pero bueno, naturalmente yo creo que todos los jugadores de ajedrez sí estamos en esa lucha de buscar integrar lo que es el consciente con el inconsciente y aprender de que, bueno, mira, aunque nos gusta jugar el ajedrez en la vida, no todo es controlable, ¿ok? No todo está en nuestras manos
y que nos toca mucho ponernos en el lugar del otro para poder entenderlo. ¿Okay? Bueno, estoy muy contento por todas las personas que participaron acá. Muy contento de haberlo tenido usted aquí, profesor Alejandro Useche. De verdad que, bueno, si a alguien le queda alguna duda de que el profesor Alejandro sabe de simbología, yo creo que no le quedan dudas aquí ahora. Esto es, como les dije, esto es parte de un ciclo de webinars que vienen haciendo. ¿Okay? El próximo que se viene va a ser sobre fonoaudiología, donde vamos a hablar sobre cómo, o sea, bueno, primero explicarle a los padres, a todas las personas qué es la fonoaudiología y cómo podemos con el ajedrez hacer muchos ejercicios que pueden ayudar a los chicos a desarrollar su lenguaje, ¿ok? Desde ese punto de vista. De esto se trata. ¿Okay? De esto se trata de ampliar nuestros conocimientos, de ampliar conocimientos no solamente de los jugadores de ajedrez, sino de toda la comunidad. ¿Okay? Como les dije, o sea, en el termo de entrenamiento, esto no son clases de ajedrez, esto va más allá, ¿ok? Esto va más allá porque eso es lo que busco yo con mi academia, busco que la gente vea más allá del juego de ajedrez, que esto es algo más, ¿ok? Si nos preguntan a mí, o sea, el ajedrez es un juego fascinante, incluso aquí en Chile, bueno, los que me conocen, que sean de Chile, o sea, tengo varios niños que son selección del país, niños que han sido campeones nacionales de Chile, soy instructor FIDE, soy coordinador ECU. Gracias a Dios, bueno, también aquí está el profesor Jorge, que es vicepresidente de la Fundación de Ajedrez Social y Terapéutico, y yo tengo el gusto y el agrado, gracias a ellos, formar parte de esa organización. Y estamos tratando de impulsar bastante el ajedrez, tratando de hacer cosas. Y yo creo que todas las personas que están aquí, que son amantes de este juego y ven lo importante de él, yo creo que el mayor regalo que le podemos dar al mundo es tratar de ser divulgadores de esto. Y no ser un círculo cerrado de jugadores de ajedrez. Somos un círculo cerrado. ¿De qué nos sirve ser un círculo cerrado? O sea, yo creo que no sirve de nada. Pero lo bonito del ajedrez es compartir con otras personas. ¿Okay? Bueno, esa es mi reflexión, de verdad que se las dejo. A los que estén acá, yo tengo sus correos, le voy a ir pasando información sobre más webinars. A los que quieran saber más información, pueden ir a mi Instagram, que es Jesús Chess, donde publico información. Pueden ir a mi página de Facebook, que también es Jesús Chess. También tenemos la página web, no sé si está activa, pero es www.jesuschess.com. Y al que quiera más información del profesor Alejandro Useche, los invito a seguir el canal La Barca del Sol, ¿okay? Donde el profesor explica muy bien todo lo referente al simbolismo astrológico. ¿Okay? Y bueno, están totalmente invitados. Y bueno, un placer haberos tenido aquí. De verdad que me siento muy grato de que con tan poco tiempo de antelación, tanta gente se haya animado a participar. Si alguno quiere decir alguna palabra, con mucho gusto. Y bueno, y ahorita en 2 minutitos vamos cerrando porque es viernes y yo sé que todo el mundo quiere descansar y relajarse un poco. El próximo viernes, ya saben, tenemos nuestro próximo webinar a las 8 de la noche, así que no se lo pierdan. Bueno, profesor, si usted quiere decir unas palabras para despedirnos. No, simplemente muchas gracias por la invitación. Espero que esta introducción a la simbología del ajedrez haya sido provechosa, haya sido estimulante. Es una invitación a empezar a ver el ajedrez de otra manera y amplificar todo lo que está puesto en juego allí. Y bueno, eso, ratifico que si alguien tiene algún comentario, alguna impresión, alguna duda, inquietud, cualquier pregunta la puede hacer con audio por texto y podemos brevemente contestar algunas preguntas. Y bueno, y gracias a Jesús por incorporarme a este ciclo. No vale, usted. Bueno, vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta y si no, bueno, nos despedimos humildemente. Qué interesante. También el próximo tema, yo soy fonoaudióloga. Muchas gracias, profesor, por compartir este tema muy interesante. Oye, gracias, Katherine, eso nos hace sentir bien. Gracias. Porque a veces uno está en estas Muchas gracias. Y uno no sabe si a la gente le gusta. Uno está así y uno dice, a la gente le estará gustando. Pero qué bueno saber que a la gente le gusta, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Conocer sus opiniones, cómo Claro. han sentido la sesión de hoy, cómo de hecho, mira, este tema es tan profundo que a mí me dan ganas de hacer una segunda sesión sobre esto. Es que es un tema muy rico, muy da para mucho. Bien. Bueno, y aquí tenemos, bueno, mucha gente de muchos países. Esto me alegra mucho. Bueno, muchas gracias. Nos dice Adriana Santa María Moreno. Y bueno. Gracias a usted. Bueno, bueno, entonces nos vamos despidiendo. Yo aprovecho aquí para ver. Muchas gracias. ¿El enrosque juega un papel en el marco del tema? Bueno, una pregunta que nos hacen. Sí, es un movimiento
del ajedrez que simbólicamente tiene una lectura muy interesante, porque si la torre es el cuerpo y el rey es el poder espiritual, vendrías de algún modo, como yo entiendo, ese enroque es el poder espiritual O sea, se esconde por el cuerpo. cubriéndose, ¿sabe? El Como en cuerpo. la vestidura corporal, es el poder espiritual dentro de esta vestidura corporal que viene a sintetizar la vida humana, porque no somos espíritu puro ni cuerpo encarnado, tenemos un cuerpo a través del cual se expresa ese poder espiritual y también este cuerpo, vamos a decir que nos protege de algún modo. Entonces, simbólicamente tiene que ver con esa lectura, cómo se relaciona cuerpo y espíritu. Ah, muy bien. Bueno, aquí el profesor Jorge también nos dice muchas gracias. Muy interesante su charla. Bueno, gente. Gracias, Entonces, Jorge. bueno, voy a cerrar aquí sesión. Un placer haberlos tenido aquí. Hasta luego, Muchas profesor. Hasta gracias, luego, buenas Jorge. noches. Hasta luego, Carlos, Descansa. Laura, Catherine, todos. Y la cruz a los templarios. Bueno, en definitiva, sí. Yo creo que los templarios fueron los que agarraron la cruz. Entonces, Claro, ahí al se revés. puede trabajar también ese tema de la cruz y los templarios, por supuesto, No, que sería un exactamente. tema un poco también algo denso, pero estupendo que lo podamos incorporar en En una curso profesional. futura sesión, claro que No, yo estoy sí. seguro que de aquí todos ahorita van a salir, cuando vean su tablero, van a ver la cosa diferente. Y eso es lo que queríamos lograr. ¿Ok? Esperemos, sí. Bien. Súper. Bueno, bye. Bye, bye, muchachos. Hasta luego. Luego, Gracias. chao. Chao, chao.